Ya están con nosotros aquí en el estudio Eduardo Alan Bentat, él es abogado, maestro en administración pública y también el analista político. Tiene una videocolumna allá en La Silla Rota, su columna en SDP Noticias. Federico Berrueto, bienvenidos. Muy buenos días, ¿qué tal, Gastón? ¿Qué hay, Gastón Viri? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. La pregunta inicial que le estamos haciendo muy buenos días. A todos. ¿Comerían insectos de manera regular? Que si el chapulín y demás. Pues la proteína es sana y sobre todo la proteína de insecto. No sé si todos los días, pero desde luego que sí probaría. Respuesta tajante, no. ¿No? ¿De plano? De manera regular, no. ¿Cómo? Unos escamoles, ¿no? No. Bueno. ¿Qué pasa? No lo sé. Ahí tiene el WhatsApp. Usted opine también 9992-8086-88. Pero vamos entrando en materia porque el tema, que estaría muy bueno tener un tema de conversación de mesa panel, pero no es el día para platicar de chapulines. Hoy vamos a platicar de la iniciativa que tiene el presidente López Obrador versus los organismos autónomos y que dijo que antes de que se vaya a su rancho, él va a meter una iniciativa y que se acaben porque no sirven para nada. Federico, te escucho. Bueno, lo primero es, ¿sirven o no sirven? El presidente dice que no y es explicable. ¿Por qué? Porque el presidente cree que el único poder legítimo es el de él y cualquier forma de autoridad que no se le someta, él la ve como una forma encubierta de los enemigos, de los conservadores, etcétera. Entonces no acepta en su estructura mental personal no solamente la diferencia o la oposición, el escrutinio al poder, sino ni siquiera una fórmula de autoridad que no esté sometida a él. Y eso es un tema que tiene que ver, o sea, es un tema conceptual. No es que determinado órgano autónomo no funcione. Ningún órgano autónomo para él funciona, sea el INE, tiene omisiones, o sea, no cuestiona a todos. Por ejemplo, no cuestiona la Fiscalía General de la República, tampoco cuestiona la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque le son funcionales. Entonces, más que todo el argumento es digamos, conceptual, de que para él no hay ninguna forma de poder legítima que no se someta al poder presidencial. Y aquí, en todo caso, hay un asunto que tenemos que reflexionar. ¿Por qué la presenta ahora en febrero esas iniciativas a sabiendas de que la composición de la actual legislatura no aceptaría una reforma constitucional? Pero aquí sería Eduardo el que podría darnos algunos elementos. Yo creo que ya es un tema de estrategia política, de mensaje electoral. El presidente de la República constantemente atacó durante su gobierno, ya podemos decir que está acabando. Y podemos hablar en pasado de su gobierno, atacó constantemente durante su gobierno a los organismos constitucionales autónomos y como bien dice Federico, algunos de ellos pues no los peló, pero a otros sí los puso en el escrutinio y ahora sí que en las candilejas, ¿no? El INE es el ejemplo y todas nos quedamos esperando a Lorenzo Córdoba, candidato a presidente de la República o de rector de la UNAM. ¿No? Pues y ahora pues nadie sabe, ni nadie conoce a qué se está dedicando hoy Lorenzo, pero definitivamente presidente de la República no va a ser, ni rector de la UNAM. Y lo mismo con transparencia y por ahí ha venido debilitando a los organismos constitucionales autónomos, incluso impidiendo sistemáticamente su funcionamiento. Ahora que estamos en estas alturas, pues ya el tema es más una estrategia de campaña. Ya el presidente está volcado a su campaña. La realidad es que las campañas, ninguna de las dos van de la manera óptima o utópica que cualquiera de las casas de campaña quisiera expresar. Ambas están teniendo deficiencias y el presidente de la República tiene que estar metiendo el hombro para la de sus colores. Entonces ya es un mensaje meramente político. ¿Qué organismos constitucionales autónomos pues el presidente ni ha apelado? Pues el Banco de México, el INEGI, de ellos no hemos sabido absolutamente nada, no hemos escuchado ningún tema de relevancia. Sabemos que la gobernadora y los gobernadores del Banco de México pues están ahí, bien. El tema económico pues va flotando, va bien. Acabamos de escuchar que México está hoy en una posición económicamente cómoda
en materia económica, lo cual depende no del presidente de la República, sino del Banco de México. Entonces, pues, los organismos constitucionales que están funcionando. Gastón, vi tu dedo. Sí, una pregunta y se la hago a ambos, porque además aquí es importante que a los que nos escuchan les expliquemos brevemente qué significa el INAI, por ejemplo, ¿no? Porque la verdad es que la mayoría de nosotros como ciudadanos tenemos poco contacto con estos organismos que son tan importantes para la vida del país. En el caso del INAI, por ejemplo, en Yucatán hace rato platicábamos, ¿no? Son los que nos dicen cómo están utilizando el dinero, nuestro dinero, cómo lo utilizan los gobiernos, por ejemplo, además de muchas cosas que hacen. Pero creo que esto es bien importante porque la democracia se construye, decía mi abuelo, la democracia no es poder votar libremente, sino cómo se cuentan los votos. La democracia es poderte meter y preguntarle a tu autoridad en qué se está gastando el dinero, y eso es lo que está en peligro hoy con lo que amenaza el presidente. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Totalmente, y un ejemplo es el INAI. El INAI tiene dos funciones: la protección de los datos personales, que es importantísimo para las personas. Es un intangible que no nos damos cuenta en el día a día, pero por ejemplo que la información que nosotros damos cuando sacamos un teléfono celular, o la que damos al INE, o la que reportamos cuando pagamos impuestos, etcétera, que esta información personal esté protegida es fundamental, que no esté circulando de manera indiscriminada. Es uno de los derechos, digamos, de tercera generación que deben protegerse por el Estado, y no lo puede hacer el gobierno, lo tiene que hacer un órgano autónomo. Pongo el caso: el presidente divulga las declaraciones fiscales, las operaciones de las empresas de una adversaria política, Xóchitl Gálvez. Esto es un delito. El gobierno, cuando tiene la información, porque tiene lo normal, tiene un interés político quien gobierna, entonces no garantiza la salvaguarda de los datos personales. Por eso debe haber una entidad que vigile, que sancione. Y por otro lado está la transparencia. La transparencia es fundamental, como tú lo señalas, para el escrutinio del poder. Y ahora más que nunca, un gobierno que asigna la obra pública de manera directa, que se ampara con esto de que son los militares los que realizan buena parte de esta obra pública, y invoca el interés nacional para que esté protegida esta información y que los ciudadanos no sepamos cuáles son los proveedores, en qué se gasta el dinero, como bien lo señalabas. Entonces, claro que se necesita el INAI, que el INAI no ha sido suficiente para evitar la corrupción, pues es evidente, vivimos en uno de los países más corruptos. Sí, qué bueno que mencionas, Federico, que señalas estas dos grandes funciones de los organismos de transparencia en nuestro país, porque hoy, con el gobierno de López Obrador, estamos pagando la desidia legislativa de no haber encontrado un modelo adecuado para el manejo de estos dos grandes temas. Y pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues agarramos un tema de mucha relevancia, un derecho de tercera generación, que es el derecho a la intimidad de tus datos, y se lo encargamos a un organismo que era ya el garante de la transparencia, porque esto es cronológicamente como suceden las cosas en nuestro país, que era ya el garante de la transparencia, pero que le habíamos quitado puesto y le habíamos hecho un armatoste legal un poco complejo, y lo habíamos dejado sin dientes. Y esto no sucede con López Obrador, sucede desde Vicente Fox, Felipe Calderón y de últimas con Enrique Peña. Y pues ahí dejamos al INAI, hoy INAI, y con estas dos grandes tareas, pero con deficiencias severas presupuestales, operativas y logísticas. Tan es así que una persona con el poder suficiente simplemente decidió no hacer su tarea, no nombrar comisionados en el organismo garante de transparencia, y hoy es disfuncional. ¿Qué tan viable es que se logre? Porque una cosa es que el presidente mande su carta a Santa Claus antes de que se vaya, y otra que realmente tenga viabilidad. Mira, se presenta ahora en medio de la campaña para de una buena vez por todas orientar
ruta y destino, yo diría, de lo que él pretende respecto al próximo gobierno, bajo el supuesto del presidente, obvio, que ganaría Xóchitl y que podría tener una mayoría considerable legislativa. Y lo que está es imponiendo su agenda personal. Y digo personal porque dudo, porque son reformas insostenibles. Es más, por decirlo alguna cosa, las que tienen que ver con una dimensión económica, van a contrapelo del acuerdo comercial. O sea, no podrían prosperar porque aunque las aprobara el gobierno, el país o sea, pondría el crisis TEMEC tendría sus el quejas. TEMEC y también los acuerdos comerciales con Europa. El problema entonces es que más que todo es un tema de doctrina, de dogma y de imposición de agenda personal. ¿A quién? No al país. Se la está imponiendo a Claudia Sheinbaum y se la está imponiendo a los futuros legisladores de Morena. Y bueno, pues no deja de ser un problema porque lo que vemos es un presidente que se resiste a dejar el poder y por lo pronto lo que está es diciéndoles, esto es lo que van a tener que hacer hacia adelante. Y bueno, él no lo hizo cuando tenía mayoría legislativa. ¿Por qué se la quiere imponer a los otros cuando difícilmente van a tener mayoría legislativa? Y el otro día me preocupó mucho escuchar al presidente diciendo o advirtiendo que si no ganaban el Congreso, si no ganaban la Cámara de Diputados, podían desaparecer, incluso dijo, los programas sociales. Eso me asusta, que se atreva en esta desesperación quizá de ver que tal vez no tenga la mayoría que tanto han deseado durante tantos años. Eso debe ser ilegal, ¿no? Bueno, el decir y el hacer no es ilegal. Ilegal sería que desaparezcamos los programas sociales que son de rango constitucional. Y vamos a contextualizar y vamos a explicar lo que dijo el presidente de la República. El presidente de la República dijo, si no gana la mayoría legislativa Morena, PT, Partido Verde, ¿podrían desaparecer los programas sociales? Pues sí, es una opción. También podría desaparecer el Poder Judicial, podría desaparecer la Presidencia de la República, porque quien tenga la mayoría legislativa suficiente puede modificar la Constitución en todos sus términos. Ahora, que eso sea parte de la agenda política del Frente Amplio por México, pues lo veo muy lejos. Xóchitl Gálvez ha venido diciendo que no solo no los va a desaparecer, los va a incrementar, los va a transparentar y los va a utilizar como una herramienta de política pública. Entonces, estamos ante una amenaza vacía, una de esas tantas que el presidente de la República avienta para que sus huestes calienten cabeza y arranquen motores en contra del enemigo público en turno. Y es lo mismo que la reforma a los organismos públicos autónomos. No va a suceder. Pero vamos a tener un mensaje al aire que nos diga o votas por Morena o votas por el INE. Porque aquí están los defensores del INE, aquí están los defensores del INAI. El tema de mayor calor y de mayor movilización polarizada de este periodo presidencial fue el tema de la defensa al INE. Y es un extraordinario tema de polarización y búsqueda de votos, reafirmación de la confianza electoral para el 2024. Y lo que está buscando el presidente es eso, subir a la agenda pública los temas que le han dado rentabilidad en la polarización para lograr sus números suficientes. No está buscando la presidencia de la República y está claro, está buscando la mayoría legislativa que no ha logrado tener y que no ha logrado explotar. Y estos discursos con fines electorales, de estrategias de comunicación, demás que está teniendo el presidente por meter el hombro, como decías, con la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿el Frente Amplio está listo para contrarrestarlos o lo está contrarrestando? Porque yo los veo muy tranquilos, como que de repente Xóchitl Gálvez la veíamos muy entusiasta al principio y ahorita no sé si es la Navidad, pero como que yo los veo medio de vacaciones. Bueno, desde luego que hay un tema de eficacia en la comunicación, pero también de estrategia, de claridad. Y en esto hay, digamos, tres elementos. El primero es la discusión de los temas sustantivos, como es los órganos autónomos, como es la democracia, etcétera, que eso son temas que le hacen mucho sentido a un sector minoritario de la población, es decir, a una minoría informada, por decirlo así. Y lo tienes otro plano, el de lo que te afecta directamente,
que tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la devastación del sistema de salud, que tiene que ver con la pésima educación que tenemos, y son cosas que son más inmediatas para las personas. Eso es una mayor oportunidad para comunicar. Y el tercero es construir una narrativa que dé esperanza. Y creo que en este caso sí ha faltado claridad estratégica para el frente, para hacer el planteamiento en estos 3 temas con auditorios diferenciados. Pero hacia el gran público tienen que enfocarse en el tema de seguridad, en el tema de salud, de educación, aquello que afecta a la población y sobre todo dar respuesta por qué lo que ellos proponen sí va a dar buenas cuentas o buenos resultados. Pues les agradecemos muchísimo la plática, Sí, nos tenemos muchas que ir gracias. ya a una pausa. Vamos a seguir platicando estos temas seguramente. Eduardo Alam Bentat, abogado, maestro en Administración Pública, y el analista político Federico Berrueto. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo seguimos? Lalo Alam, @Lalo Alam en casi todas las redes sociales, casi todas las redes sociales. ¿Cuál no? La de los fans. A esa no le hemos entrado. Federico, ¿cómo te leemos? ¿Cómo te seguimos? Es @Berrueto, lo que antes era Twitter, ahí me pueden encontrar, pero también me pueden encontrar en SDP Noticias, en La Silla Rota y en muchas otras publicaciones, la revista Peninsular, también ahí cotidianamente publican mis colaboraciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya no metas el hombro, por favor. Yo ya no voy a meter el hombro por nadie. 8 de la mañana, 22 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias.